Es posible que pastores bien intencionados prediquen mentiras desde el púlpito sin siquiera saberlo. La palabra de Dios advierte sobre este riesgo con claridad en Jeremías 23:16. Así dice el Señor Todopoderoso: no escuchen a los profetas que les profetizan falsedades. Ellos les infunden esperanzas vanas. Hablan de visiones inventadas por su propia mente, no de lo que proviene de la boca del Señor. Este versículo nos revela que no toda enseñanza que se presenta como espiritual tiene su origen en Dios, incluso si proviene de líderes religiosos. Hoy profundizaremos en un tema incómodo, pero necesario: las 3 mentiras que muchos pastores creen y predican. Te mostraremos cómo estas falsas enseñanzas distorsionan la verdad bíblica, alejan a las personas del verdadero evangelio y qué dice realmente la Escritura al respecto. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti, más allá de los errores humanos? Muchos líderes comienzan su ministerio con un fuego auténtico por Dios, con un anhelo puro de servir y transformar vidas. Pero con el paso del tiempo, ese fuego se ve rodeado por exigencias, métricas humanas y expectativas externas que poco a poco desvían la mirada de lo eterno hacia lo aparente. Es así como, sin darse cuenta, algunos pastores comienzan a medir el éxito del llamado por el número de sillas ocupadas y no por los frutos del Espíritu que habitan en los corazones de sus congregantes. Comienzan a contar personas en lugar de formar discípulos. Y lo que alguna vez fue una misión de redención se convierte en una empresa de resultados visibles. Lo más peligroso de este cambio no es su rapidez, sino su sutileza. Jesús nunca midió su ministerio por multitudes. De hecho, en más de una ocasión las dispersó con enseñanzas que no estaban hechas para agradar al oído, sino para confrontar el alma. En Juan 6:66 se nos dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Él no se detuvo a negociar, no buscó suavizar su mensaje para retenerlos. Sabía que la verdad, cuando se predica con convicción, tiene el poder de liberar, pero también de incomodar. Sin embargo, en muchas iglesias hoy se ha invertido esa lógica. Se predica para retener, no para confrontar. Se suaviza el evangelio para asegurar la asistencia. Y se construyen programas más enfocados en entretener que en transformar. El problema no es que las iglesias crezcan en número. El problema es cuando se confunde crecimiento numérico con crecimiento espiritual. Jesús lo dejó claro en Mateo 7:22. Así que por sus frutos los conoceréis. No dijo por sus estadísticas ni por la cantidad de seguidores, sino por los frutos. Y esos frutos no siempre se pueden ver desde un púlpito, ni se reflejan en informes de fin de mes. Se ven en la restauración de matrimonios, en que corazones quebrantados, que encuentran sanidad en vidas que dejan el pecado no por presión externa, sino por una convicción interna nacida del Espíritu. Pablo, uno de los apóstoles con mayor impacto en la historia del cristianismo, no tenía templos monumentales ni multitudes constantes siguiéndolo. De hecho, muchas veces estuvo solo, preso, rechazado. Y sin embargo, escribió en primera a los Corintios 3:6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Él entendía que su tarea no era multiplicar números, sino sembrar con fidelidad. El resultado le pertenecía a Dios. Pero hoy, en muchos contextos, esa tarea ha sido alterada. Se enseña a los pastores a pensar en su ministerio como una marca personal. Se les presiona para competir, destacar y producir más resultados visibles que el resto. En ese ambiente, la tentación de comprometer la verdad para agradar a todos se vuelve cada vez más fuerte. Hay congregaciones donde ya no se habla de arrepentimiento porque eso podría incomodar.
No se menciona el pecado con claridad porque podría ofender. El mensaje se convierte en un discurso motivacional envuelto en versículos bíblicos. Pero el apóstol Pablo fue claro cuando escribió en Gálatas 1:10: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Estas palabras cortan como espada en un tiempo donde el éxito ministerial ha sido definido por la cantidad de reproducciones, de asistentes o de likes. ¿Dónde quedó el peso del mensaje que cambia corazones, aunque duela? ¿Dónde quedó la predicación que quebranta, que lleva al suelo antes de levantar al cielo? En el Antiguo Testamento el profeta Jeremías fue llamado a hablar palabras que nadie quería oír. Su mensaje no era popular ni aceptado. Fue perseguido, despreciado, acusado de derrotista, sin embargo fue fiel. En Jeremías 7, 27 a 28, Dios le dice: les hablarás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás: esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Qué declaración tan dura, pero tan vigente. ¿Acaso hoy no vivimos algo similar? En muchos púlpitos la verdad ha sido cortada, no por ignorancia, sino por conveniencia. El deseo de ver una iglesia llena es legítimo, pero cuando ese deseo reemplaza la urgencia de predicar la verdad, se convierte en idolatría. Se idolatra el número, la estadística, el reconocimiento. Y como toda idolatría, este desvío trae consecuencias. Se produce una generación de creyentes que no distingue la voz de Dios porque nunca fue enseñada a escucharla. Se forman discípulos dependientes del evento dominical, pero incapaces de sostenerse en el día malo. Se predican mensajes que animan pero no transforman. Y el pueblo perece, no por falta de motivación, sino por falta de conocimiento. En Oseas 4:6 leemos: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No dice que fue destruido por falta de milagros o por escasez de bendición, sino por falta de verdad. La verdad es lo que sustenta al creyente cuando ya no hay música, cuando no hay evento, cuando la multitud se ha ido. Es la verdad lo que mantiene firme a un hijo de Dios en medio de la prueba. Y esa verdad no siempre es cómoda ni popular. Por eso Jesús dijo en Juan 8:32: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No dijo: la multitud os hará fuertes, ni la popularidad os hará estables, sino la verdad. Hay líderes que han caído en el engaño de creer que si las bancas están vacías, algo están haciendo mal. Y no siempre es así. A veces ser fiel al mensaje bíblico produce precisamente eso: rechazo, abandono, incomodidad. Jesús lo vivió. Los apóstoles lo vivieron. Y tantos profetas antes que ellos también. ¿Por qué pensamos que nuestro camino sería diferente si realmente predicamos lo mismo? El verdadero crecimiento no es inmediato. Es como el grano de mostaza del que habló Jesús, pequeño, casi invisible al principio, pero con potencial de convertirse en algo inmenso. En Mateo 13:31 a 32 se nos dice: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esa es la imagen del crecimiento verdadero: lento, profundo, resistente. No es flor de un día, no depende de un evento ni de un carisma, depende de raíz, y la raíz se profundiza en la verdad.
no en la popularidad. Lo que la iglesia necesita hoy no son más producciones, más pantallas o más programas. Necesita volver al mensaje del Evangelio sin filtros, al mensaje que salva, que redarguye, que transforma. Necesita pastores que estén dispuestos a predicar, aunque los números bajen, aunque las redes critiquen, aunque los amigos se alejen. Hombres y mujeres que, como Juan el Bautista, griten en el desierto, aunque nadie aplauda. Que preparen el camino para el Señor, aunque eso signifique perder visibilidad en el escenario humano. Juan 3:30 resume el corazón de todo verdadero ministro. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Esa es la prueba del corazón pastoral. ¿Buscamos que crezca Cristo o buscamos crecer nosotros? ¿Nos importa más que la iglesia sea reconocida o que el nombre de Jesús sea exaltado? ¿Estamos dispuestos a menguar para que Él brille o preferimos ajustar el mensaje para mantenernos en el centro? Cuando el número se convierte en la meta, el mensaje se vuelve un medio. Y cuando el mensaje se convierte en medio, deja de ser sagrado. Se convierte en una herramienta de retención, no en una espada de dos filos. Hebreos 4:12 nos recuerda, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. No dice que es suave, ni conveniente, ni adaptable. Es cortante, eficaz, confrontadora. Y justamente por eso libera. Es hora de volver al mensaje sin maquillaje, al mensaje que no teme perder audiencia, porque ya ha ganado aprobación en el cielo. A la verdad que incomoda, pero sana, que duele, pero restaura, que expone, pero transforma. No podemos seguir predicando lo que atrae multitudes si eso significa traicionar lo que salva almas. Jesús no murió en una cruz para que adaptemos su evangelio a las métricas de marketing. Murió para que la verdad llegue al corazón del hombre y lo haga nuevo. La iglesia del libro de los Hechos no tenía templos de lujo, pero tenía poder. No tenía campañas publicitarias, pero tenía unción. No tenía estrategias de retención, pero tenía impacto. ¿Qué tenían? Tenían la verdad, predicaban con denuedo, con pasión, con convicción. En Hechos 4:31 se nos dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esa es la evidencia del verdadero éxito ministerial, no temblores emocionales, sino una iglesia temblando bajo el peso de la gloria de Dios. Hoy más que nunca Dios está buscando pastores y líderes que se levanten con esa misma pasión, que no dependan de cifras, sino del Espíritu, que no teman perder multitudes si eso significa ganar una sola alma para el reino, que no midan su éxito por cuántos los siguen, sino por cuántos siguen a Cristo por causa de su mensaje, que no prediquen para ser recordados, sino para que otros recuerden a Jesús. Porque al final no seremos juzgados por el tamaño de nuestras iglesias, sino por la fidelidad a nuestro llamado. En Mateo 25:21, Jesús dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La fidelidad, no el número, es la medida del reino. Y esa fidelidad comienza cuando dejamos de perseguir aplausos y volvemos a predicar con la pasión del primer amor, sin filtros, sin adornos, sin miedo. Durante siglos la gracia ha sido uno de los regalos más poderosos que Dios ha otorgado a la humanidad. Es por gracia que somos salvos, no por obras. Es por gracia que fuimos reconciliados con el Padre. Pero en la actualidad muchos púlpitos han comenzado a distorsionar su significado, convirtiéndola en una excusa para evitar el llamado al arrepentimiento. La gracia, en su forma bíblica, nunca fue licencia para pecar. Fue desde su origen una puerta abierta hacia
una vida de santidad. Sin embargo, cuando se predica la gracia sin el peso de la verdad, se transforma en un mensaje cómodo, pero espiritualmente peligroso. Es esta tergiversación la que ha llevado a muchos pastores a evitar hablar del pecado, a suavizar la justicia divina y a ofrecer una salvación que no requiere transformación. La Escritura nunca presenta la gracia como algo divorciado de la justicia. Al contrario, la gracia existe precisamente porque Dios es justo y esa justicia demandaba un pago que solo Cristo podía cumplir. En Romanos 6, 1 a 2, Pablo pregunta: ¿qué diremos entonces? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El apóstol, guiado por el Espíritu, confronta desde el inicio cualquier intento de utilizar la gracia como pretexto para continuar en el pecado. La gracia no cubre una vida sin fruto, la transforma desde su raíz. Pero cuando se predica la gracia como una simple declaración de aceptación sin santidad, sin renuncia, sin confrontación, se convierte en un mensaje mutilado. Jesús nunca predicó una gracia sin arrepentimiento. Cuando se acercaba a los pecadores lo hacía con compasión, pero también con verdad. A la mujer sorprendida en adulterio, después de liberarla del juicio humano, le dijo: vete y no peques más. Juan 8:11. No le dijo simplemente estás perdonada. Le indicó que su perdón debía ser seguido por una transformación. En Lucas 5:32, Jesús declara: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La misión de Cristo no fue la de confortar al alma en su estado de pecado, sino guiarla hacia el arrepentimiento que produce vida eterna. No vino a tranquilizar conciencias endurecidas, sino a despertar corazones dormidos. Sin embargo, en muchas iglesias actuales, ese mensaje ha sido silenciado. Se prefiere hablar de aceptación, de amor incondicional, de propósito y destino, pero no se mencionan las cadenas del pecado. Se proclama que Dios ama tal como somos, pero se omite que su amor nos lleva a no seguir siendo como éramos. El resultado es una generación que conoce el lenguaje de la iglesia, pero no la santidad de Dios. Un pueblo que ha aprendido a cantar sobre el cielo, mientras vive atado a lo terrenal. Esta distorsión ha producido creyentes que se sienten cómodos en su pecado, protegidos por una malinterpretación de la gracia, pero sin experimentar el poder regenerador del Espíritu Santo. La gracia verdadera es exigente, no porque imponga cargas, sino porque llama al abandono de toda impureza. Tito 2:11 a 12 lo expresa con claridad. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es la gracia misma la que instruye a renunciar. Por tanto, cuando se predica una gracia que no enseña a renunciar, no se está predicando el mensaje bíblico. Se está ofreciendo un sustituto, una gracia sin cruz, una redención sin entrega. En el libro de Apocalipsis, las cartas a las iglesias revelan la seriedad con la que Cristo evalúa a su pueblo. En Apocalipsis 2:20 se reprende a la iglesia de Tiatira por tolerar a Jezabel, quien enseñaba y seducía a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Cristo, que en su gracia dio oportunidad de arrepentimiento, también anunció juicio para quien persistiera en el pecado. Este pasaje desmantela cualquier noción de que el amor de Dios
tolera indefinidamente el pecado sin consecuencia. La paciencia divina no es sinónimo de indiferencia. Es una oportunidad sagrada para volvernos a Él. Pero cuando esa paciencia se predica como permisividad, se corrompe la imagen de un Dios santo. En Jeremías 6:14 se denuncia a los falsos profetas de su tiempo. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Esa misma herida se repite hoy cuando se consuela al pecador sin llamarlo al arrepentimiento. Se proclama una paz inexistente, una relación con Dios sin regeneración, una salvación sin rendición. Pero una herida no se cura con palabras dulces, se sana con la medicina de la verdad. Y aunque la verdad duela, su fruto es la libertad. Por eso Jesús declaró en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Muchos pastores temen predicar el arrepentimiento porque creen que será rechazado, que la congregación disminuirá, que las personas se sentirán ofendidas. Pero no están llamados a agradar a los hombres, sino a ser fieles al mensaje de la cruz. En Hechos 17:30 Pablo dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No es una sugerencia, es un mandato. Y si Dios lo exige, ¿cómo podemos callarlo desde el púlpito? La verdadera gracia es incompatible con la complacencia. Donde hay gracia hay transformación. Donde hay perdón hay renovación. La sangre de Cristo no fue derramada para hacernos sentir mejor, sino para hacernos nuevos. En 2 Corintios 5:17 se afirma, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esta nueva vida implica dejar atrás el pecado, no justificarlo. Implica una lucha contra la carne, no una alianza con ella. Por tanto, predicar gracia sin hablar del pecado es como ofrecer libertad a quien no reconoce su esclavitud. Es anunciar salvación sin necesidad de rescate. La cruz no fue un símbolo de aceptación cultural, fue un instrumento de muerte. Y Cristo llamó a sus seguidores a tomarla cada día. En Lucas 9:23 declaró, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este llamado no es compatible con un evangelio superficial. Es un llamado a morir a uno mismo, a dejar atrás toda vida que no glorifica a Dios. Y esa es precisamente la función de la gracia, capacitarnos para vivir como redimidos, no para cubrirnos mientras persistimos en caminos de muerte, sino para rescatarnos de ellos. El problema con la gracia mal predicada es que adormece la conciencia, hace creer al corazón que no necesita cambiar, que su condición no es grave. Pero el Evangelio comienza con una verdad ineludible. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Solo cuando se reconoce esa condición, la gracia cobra su real valor. Solo cuando se entiende la gravedad del pecado, se aprecia la profundidad del perdón. Por eso en Romanos 3:23-24 se nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificación no es tolerancia. Redención no es conformidad. Dios no nos justifica para dejarnos iguales, sino para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. La gracia auténtica no deja al creyente donde lo encontró. Lo levanta, lo purifica, lo equipa. Pero para eso el creyente necesita ser confrontado con la realidad de su pecado. Y ese es el papel del mensajero fiel. Proclamar no solo el amor de Dios, sino también su santidad.
El ministerio de Juan el Bautista fue preparar el camino para el Mesías. Y su mensaje no fue una bienvenida emocional, fue un grito de arrepentimiento. En Mateo 3:2 proclamaba: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue la introducción al ministerio de Cristo y fue también el mensaje que Jesús mismo repitió al comenzar su predicación. En Mateo 4:17 se afirma: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si ese fue el primer mensaje del Hijo de Dios, ¿cómo podemos ignorarlo nosotros? Es urgente que la iglesia recupere el mensaje completo del Evangelio. No un evangelio centrado en la autoestima, sino en la santificación. No una gracia que consuela al alma en tinieblas, sino una que la lleva a la luz. Porque sólo así el mundo podrá ver la diferencia entre lo santo y lo profano. Sólo así la iglesia será sal y luz. En Ezequiel 44:23, Dios instruye a los sacerdotes: enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Esa es una responsabilidad ineludible. Y cuando se predica la gracia sin distinción entre santidad y pecado, esa responsabilidad es abandonada. La iglesia no fue llamada a ser un refugio de comodidad, sino un taller de transformación. No un lugar donde el pecado se acomoda, sino donde el pecado muere. No un espacio donde se aplique una cobertura superficial, sino donde la sangre de Cristo penetra hasta lo más profundo y limpia la conciencia. Hebreos 10:22 declara: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esa es la obra de la gracia: purificar el corazón, renovar la conciencia, transformar la vida. Todo pastor que calla el llamado al arrepentimiento por temor a incomodar está entregando un mensaje incompleto. Todo líder que predica una gracia sin exigencia está negando el poder transformador del Evangelio. Y toda iglesia que aplaude pero no se quebranta está construyendo sobre arena. La gracia no es un permiso para vivir sin rendición, es la fuerza para vivir conforme a la voluntad de Dios. Es el puente entre nuestra miseria y la gloria divina. Pero ese puente solo se cruza cuando reconocemos que estamos lejos, cuando decidimos dejar el pecado atrás y caminar hacia la luz. Desde hace algún tiempo, en muchas congregaciones, se ha producido un fenómeno silencioso, pero profundo. La emoción ha comenzado a ocupar el lugar que le corresponde a la unción. No es que la emoción en sí sea incorrecta. Dios nos creó con la capacidad de sentir, llorar, estremecernos, conmovernos. Pero cuando lo emocional se convierte en el termómetro espiritual, cuando se mide la presencia de Dios por la intensidad de un aplauso o la duración de una canción, se corre el riesgo de reemplazar lo sobrenatural con lo sensorial. Y lo sensorial, por más fuerte que sea, no transforma vidas si no está impregnado de la presencia del Espíritu Santo. La Escritura jamás presenta la unción como un efecto atmosférico, ni como una energía que se percibe en el ambiente. La unción en la Biblia está asociada al propósito, a la santidad, a la obediencia. Cuando Samuel ungió a David, no lo hizo para que experimentara una emoción intensa, sino para marcarlo como escogido de Dios para una tarea divina. En 1 Samuel 16:13 se registra que desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David.
La unción no se manifestó con gritos ni manifestaciones escandalosas, sino con una presencia que capacitó a David para reinar conforme al corazón de Dios. Hoy, sin embargo, en muchos contextos se ha llegado a creer que si un culto no genera lágrimas, estremecimientos o exaltación colectiva, entonces Dios no se movió. Esta mentalidad ha llevado a una peligrosa dependencia de los estímulos externos. Se buscan atmósferas cargadas, luces cuidadosamente diseñadas, secuencias musicales calculadas para provocar una reacción emocional. Y aunque estos elementos pueden ayudar a crear un entorno receptivo, no son la evidencia de la unción. El Espíritu Santo no necesita producción, necesita corazones rendidos. En Juan 4:24 Jesús dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. No dijo conforme a sus emociones, ni según lo que sientan en el momento, sino en espíritu y en verdad. Esto implica una adoración fundamentada en la verdad revelada, no en la respuesta emocional inmediata. En la Escritura encontramos momentos profundamente emotivos, pero siempre como resultado de una verdad espiritual poderosa. Cuando Isaías tuvo su visión del trono celestial, no cayó al suelo por la música ni por el ambiente. Cayó porque fue confrontado con la santidad de Dios. En Isaías 6:5 exclamó: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Esa experiencia no fue una emoción inducida, fue una reacción a la gloria. En ese encuentro, Isaías fue purificado y enviado con un mensaje profético, es decir, fue ungido para cumplir un propósito. La emoción sin transformación no produce fruto. La unción sin obediencia no permanece. Y cuando la emoción se convierte en sustituto de la unción, el pueblo comienza a depender de lo que siente y no de lo que sabe por fe. Comienza a evaluar su vida espiritual por la intensidad de un culto y no por su crecimiento en santidad. Empieza a medir la presencia de Dios por el volumen del ambiente y no por la voz del Espíritu en su interior. El resultado es una generación que busca experiencias, pero no profundidad, que desea fuego, pero no consagración. El apóstol Pablo enfrentó esta realidad en la iglesia de Corinto, donde muchos estaban más impresionados por la elocuencia de los oradores que por el contenido del mensaje. Por eso, en 1 Corintios 2:4-5 escribió: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo no apelaba a las emociones de sus oyentes. No buscaba manipular el momento. Buscaba que el mensaje, respaldado por el poder del Espíritu, generara una fe firme y duradera. Hoy, sin embargo, muchos pastores creen que si el público no llora, no saltan, no se estremecen, entonces algo salió mal. Entonces el culto fue frío, pero la frialdad espiritual no se mide por la ausencia de emociones, sino por la ausencia de fruto. Gálatas 5, 22-23, describe los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Ninguno de estos requiere una experiencia emotiva para manifestarse. Son resultados de una vida llena del Espíritu, no de un momento intenso, sino de una transformación continua. La adoración que agrada a Dios no siempre es sonora ni conmovedora a los ojos humanos. A veces se manifiesta en el silencio reverente de quien ha sido quebrantado por la palabra. En otros momentos, en una obediencia sencilla y fiel, sin espectáculo. La adoración de Abel fue aceptada no por su presentación, sino por su corazón. En contraste, Caín presentó algo vistoso, pero sin reverencia. Hebreos 11:4 declara: por la fe Abel,
ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Lo que hace aceptable una adoración no es cuánto se siente, sino cuánto se entrega. El enemigo sabe que si logra desviar al pueblo hacia una búsqueda constante de sensaciones, puede neutralizar su crecimiento espiritual. Porque quien depende de emociones para sentirse cerca de Dios, se sentirá lejos cuando no sienta nada. Y Dios no dejó su presencia sujeta a nuestras emociones. Él prometió estar con nosotros todos los días, no solo cuando las lágrimas caen o cuando la música sube. En Mateo 28:20, Jesús dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa inquebrantable. Aunque no haya temblores, aunque no haya manifestaciones visibles, su presencia es constante. En los días de Elías, Dios demostró que no siempre se manifiesta en lo estruendoso. En Primera de Reyes 19:11-12, cuando Elías estaba en el monte Horeb, vino un viento recio, un terremoto y un fuego. Pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Solo después vino un silbo apacible y delicado. Allí estaba el Señor. Esta revelación nos enseña que el poder de Dios no está en lo espectacular, sino en lo verdadero. No en lo que conmueve los sentidos, sino en lo que transforma el corazón. Dios no necesita impresionar para transformar, necesita ser escuchado, seguido y obedecido. La confusión entre emoción y unción ha llevado también a una peligrosa trivialización de lo sagrado. Algunos han comenzado a imitar comportamientos que vieron en otros, creyendo que esos gestos son evidencia de espiritualidad. Pero la unción no se imita, se recibe, no se produce por repetición. Se manifiesta en quien ha sido separado, consagrado, dispuesto. La unción no se mide por volumen, sino por fruto. No por espectáculo, sino por obediencia. Es posible que una persona llore durante toda una predicación y al salir continuar viviendo en rebelión. Pero también es posible que alguien escuche en silencio y en lo profundo de su espíritu una convicción poderosa lo lleve a cambiar su vida por completo. En Mateo 7:21-23, Jesús advirtió sobre aquellos que hacían cosas asombrosas en su nombre, pero sin obedecer su voluntad. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto muestra que no basta con tener manifestaciones exteriores. Lo que define a un verdadero siervo ungido es su relación con el Señor, no su impacto visible ante los hombres. La verdadera unción no se limita a momentos dentro de un culto. Acompaña al creyente en lo secreto, lo cotidiano, lo difícil. Un corazón ungido se mantiene firme cuando nadie lo aplaude. Persevera en santidad cuando no hay luces ni música. La unción respalda, guía, sostiene. No necesita demostrar nada porque su fruto habla por sí solo. En Hechos 6:8, Esteban fue descrito como lleno de gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero antes de ser apedreado, no hubo manifestación emocional visible, sino una declaración firme de la verdad. Lo que lo caracterizó fue su fidelidad, no su emocionalidad. Una iglesia que depende de la emoción se debilita ante la prueba. Una iglesia que depende de la unción permanece en medio del fuego. Porque la emoción pasa, pero la unción permanece. La emoción se desvanece, pero la unción capacita. Isaías 10:27 dice que acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. No dice que el yugo se quebrará por la emoción. Es la unción lo que rompe cadenas, no la intensidad de un momento. Es necesario volver al discernimiento. No todo lo que conmueve viene de Dios.
No todo lo que emociona edifica, y no todo lo que parece espiritual lo es. 1 Juan 4:1 nos exhorta: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Esta advertencia no fue escrita a incrédulos, sino a la iglesia, porque incluso dentro del cuerpo de Cristo pueden surgir imitaciones, confusión, sustituciones que aparentan piedad, pero niegan su poder. La unción no es una emoción amplificada, es una vida consagrada. No se manifiesta solo el domingo, se evidencia todos los días. La iglesia necesita ser llena del Espíritu, no de estrategias emocionales. Necesita volver a la palabra, a la oración, al quebrantamiento verdadero. Necesita buscar la presencia de Dios no como una experiencia, sino como una comunión diaria. Porque solo entonces el fuego será real. Solo entonces la adoración será profunda. Solo entonces la transformación será duradera. Uno de los peligros más sutiles que se han infiltrado en muchos púlpitos es la predicación de una bendición desligada del compromiso. Un mensaje que resalta las promesas pero oculta las condiciones, que ofrece resultados espirituales sin requerir obediencia, que habla de un Dios dispuesto a darlo todo, pero nunca menciona lo que Él demanda a cambio: una vida rendida. En esta distorsión, el Evangelio es reducido a una fórmula de éxito, un acceso a beneficios celestiales sin costo alguno. La cruz es mencionada, pero no cargada. El sacrificio de Cristo es celebrado, pero no imitado. Y así se forma una fe que desea la corona, pero rechaza el camino hacia ella. El corazón de este engaño no está en negar que Dios bendice, porque sí, Él bendice, Él es generoso, abundante, fiel, pero la bendición de Dios jamás fue un sustituto del llamado al discipulado. Jamás fue concebida como una recompensa automática, desconectada de la obediencia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la relación entre bendición y fidelidad es clara. En Deuteronomio 28, el Señor dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y a continuación enumera una larga lista de promesas. Pero todo comienza con una palabra clave. Sí, esa pequeña palabra revela una gran verdad. La bendición está ligada a la obediencia. No es una transacción, es una consecuencia espiritual. En muchos contextos actuales, sin embargo, se ha perdido esa relación. Se predica como si Dios estuviera obligado a bendecir, como si la gracia cancelara toda responsabilidad humana. Se enseña que declarar es suficiente, que confesar es la clave, que visualizar lo que se desea traerá cumplimiento. Y en medio de tanta proclamación, se ha olvidado que el reino de Dios no es un sistema de consumo, sino un llamado al abandono total del yo. Jesús no dijo: el que quiera ser bendecido, que declare su promesa. Dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Este falso mensaje ha producido una generación que busca más la mano de Dios que su rostro. Se desea el milagro, pero no la obediencia. Se pide la provisión, pero no se vive en honra. Se proclama prosperidad mientras se ignora el clamor del pobre. Y lo más preocupante es que muchos líderes han adoptado esta perspectiva, no por maldad, sino por desconocimiento, porque han sido formados en un entorno donde la bendición se ha vuelto sinónimo de aprobación divina, donde la escasez es vista como maldición y la lucha como señal de falta de fe. Pero esa no es la narrativa bíblica. La palabra está llena de hombres y mujeres fieles que caminaron por el valle, que atravesaron el desierto, que vivieron pruebas intensas no por falta de fe, sino por fidelidad. Job fue bendecido, sí, pero antes fue probado.
Su integridad fue puesta en evidencia no cuando tenía todo, sino cuando lo perdió todo. Y aún así pudo decir, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Esa es la voz de alguien que entiende que la bendición no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios. Esa es la fe que no exige condiciones, que no manipula a Dios, que no le sirve por lo que da, sino por quien es. Pero esa clase de fe no se forma en ambientes donde se predica un evangelio utilitario. Cuando la bendición es predicada como un derecho sin exigencia, se distorsiona la imagen del Padre. Se presenta a Dios como un proveedor celestial cuya única función es cumplir deseos. Se le despoja de su santidad, de su justicia, de su propósito eterno. Se le convierte en un medio para alcanzar fines personales. Y cuando ese es el concepto que se forma en la mente del creyente, su fe se vuelve frágil, volátil, interesada. Es una fe que sirve mientras hay beneficio, pero se apaga cuando llega la prueba. Es una fe que canta en la bonanza, pero calla en el quebranto. Es una fe construida sobre arena. Cristo nunca prometió comodidad a quienes le siguieran. Prometió estar con ellos. En Juan 16:33, Él declaró, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No dijo tendréis riqueza, ni tendréis facilidades, sino aflicción. Pero en medio de esa aflicción, su victoria es suficiente. Esa es la bendición verdadera, no la ausencia de problemas, sino la presencia de Cristo en medio de ellos. El apóstol Pablo vivió esta verdad. Fue perseguido, encarcelado, azotado. Y aún así, escribió en Filipenses 4:11-12, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. No hablaba de lograr metas personales. Hablaba de resistir en toda circunstancia con gozo. El mensaje bíblico nunca ofreció una vida sin dolor, pero sí una vida con propósito. Nunca prometió que todo saldría bien según nuestros planes, pero sí que todo cooperaría para bien a los que aman a Dios, Romanos 8:28. Esa es la diferencia entre el evangelio del reino y el evangelio humanista. Uno nos lleva a morir al yo, el otro a exaltar el yo. Uno apunta a la eternidad, el otro al beneficio presente. Y cuando los pastores predican únicamente las promesas agradables, pero omiten el precio del seguimiento, están sembrando un cristianismo débil, sin raíces. El mismo Jesús enfrentó a las multitudes que lo seguían por lo que les ofrecía. En Juan 6, después de multiplicar los panes, muchos lo buscaban. Pero Él les dijo con claridad, me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Versículo 26. Y a continuación les habló sobre el verdadero pan del cielo, un mensaje que no fue bien recibido. Como resultado, muchos se apartaron. Jesús no los retuvo con palabras suaves. No les ofreció más pan, les ofreció verdad. Y la verdad siempre filtra las motivaciones. La verdad revela si estamos en busca de Dios o de lo que Él da. Dios desea bendecir a su pueblo, sí, pero su mayor bendición es Él mismo. Es su presencia, su justicia, su paz. Y para recibir esa bendición hay un camino, rendición. En Mateo 6:33 Jesús enseñó, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El orden importa. Primero su reino, primero su justicia. Lo demás es añadido. Pero en el mensaje actual, el orden ha sido invertido. Se busca lo añadido como prioridad y el reino queda como opción secundaria. Se ha predicado la añadidura sin el reino. Y cuando la añadidura se convierte en el objetivo, se cae en idolatría disfrazada de fe. El pueblo de Israel en más de una ocasión deseó la bendición de Dios sin vivir conforme a su voluntad.
En el tiempo de los profetas ofrecían sacrificios, asistían al templo, pero vivían en injusticia. Y Dios les habló con firmeza. En Amós 5, 21 a 24 dice: aborrezco, desprecio vuestras solemnidades, quítame la multitud de tus cantares, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. No quería actos externos, quería obediencia, quería compromiso, quería verdad en lo íntimo. Esa sigue siendo su exigencia. Él no se impresiona por nuestras declaraciones. Él examina el corazón. No se trata de negar que Dios pueda prosperar, sanar, abrir puertas. Se trata de enseñar que todas esas bendiciones están sujetas a su voluntad y su tiempo. No se obtienen por manipulación espiritual ni por confesiones vacías, sino por una relación viva, obediente, santa. Dios no puede ser reducido a una fórmula. No responde a caprichos, responde a la fe verdadera. Y la fe verdadera se manifiesta en obediencia. Como dijo Santiago: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2:18. Porque la fe que no obedece no es fe, es ilusión. La cruz de Cristo es el recordatorio eterno de que la bendición no viene sin costo, que la gloria de la resurrección fue precedida por la oscuridad del Getsemaní, que antes de la exaltación vino la humillación, y que todo aquel que quiera participar de su gloria debe también compartir su sufrimiento. Romanos 8:17 lo expresa con claridad. Y si hijos, también herederos, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No hay atajos en el reino, no hay corona sin cruz, no hay promesa sin proceso. Es urgente volver a predicar el evangelio completo, volver a decir que Dios bendice, sí, pero también corrige, que Dios prospera, pero también disciplina, que Dios abre puertas, pero también cierra caminos cuando hay desobediencia, que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, y que su bendición no está para complacer nuestros deseos, sino para cumplir su propósito en nosotros. En Hebreos 12:6 leemos: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esa es la bendición que transforma, la que moldea, corrige, purifica. La iglesia necesita despertar. No podemos seguir ofreciendo promesas sin cruz. No podemos seguir alimentando a los creyentes con mensajes incompletos. Es tiempo de volver a levantar la voz, de hablar del compromiso, del llamado al quebrantamiento, de la urgencia de vivir conforme a la palabra, porque solo cuando el pueblo camina en obediencia, la bendición de Dios permanece, y no solo en lo externo, sino en lo más profundo del alma, porque la verdadera bendición no es lo que tenemos, sino en quién nos hemos convertido. En muchas congregaciones se ha sembrado una idea peligrosa, que la palabra del pastor es incuestionable, que su enseñanza no debe ser examinada y que su autoridad es absoluta. Esta mentalidad ha desplazado la centralidad de la palabra de Dios, reemplazándola por la voz del hombre. Se ha confundido el respeto con la idolatría, la honra con la sumisión ciega y el liderazgo con infalibilidad. Pero ningún ser humano está por encima del escrutinio de las Escrituras. Ningún líder espiritual, por más ungido que sea, tiene licencia para ser seguido sin discernimiento. Cuando la iglesia deja de probar los espíritus, comienza a caminar con los ojos cerrados. La Escritura no solo autoriza al creyente a discernir, lo manda. En Hechos 17:11, los de Berea fueron llamados nobles porque no recibieron la palabra de Pablo con pasividad, sino que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si lo que se les predicaba era verdad. Esto no fue visto como rebeldía, sino como sabiduría espiritual. Porque la fe no se edifica en la personalidad del predicador, sino en la solidez de la palabra.
Cuando una iglesia se acostumbra a aceptar todo sin filtrar, se vuelve vulnerable al error. Y cuando un pastor comienza a creerse la fuente única de revelación, ha cruzado una línea peligrosa. Incluso Pedro, uno de los pilares del cristianismo, fue reprendido por Pablo cuando no actuó con rectitud respecto al Evangelio. En Gálatas 2:11, Pablo narra: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a tara, porque era de condenar. La autoridad espiritual no hace al líder intocable. Al contrario, lo sujeta aún más a la corrección y al estándar bíblico. Pero cuando se crea una cultura donde todo lo que el pastor dice se asume como verdad divina, sin importar su fundamento, se instala una tiranía disfrazada de espiritualidad. La palabra nunca exalta al hombre, siempre exalta a Cristo. Juan el Bautista, al ver cómo sus discípulos se preocupaban por la popularidad de Jesús, respondió: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. San Juan 3:30. Ese es el corazón de un verdadero siervo, uno que no busca ser el centro, sino dirigir a las almas hacia el verdadero pastor. Pero cuando un pastor comienza a recibir una honra que debería ser exclusiva de Dios, ya no está sirviendo al cuerpo, está siendo servido por Él, ya no está edificando el reino, está levantando su propio nombre, y esa es la antesala de la caída. En 1 Corintios 1:12-13, Pablo denuncia la división en la iglesia de Corinto, donde algunos decían ser de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefa, y pregunta: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Esta corrección revela cuán fácilmente el corazón humano tiende a elevar a los hombres por encima de lo que deben ser. Pero ningún pastor, por fiel que sea, debe ocupar el lugar de Cristo en el corazón del pueblo. El ministerio pastoral es un don, no un trono, es un encargo de servicio, no un sistema de control. Cuando se olvida esto, se forma un liderazgo tóxico que asfixia el crecimiento espiritual del rebaño. El pueblo necesita aprender a escuchar con discernimiento, a confrontar lo que oye con la Escritura, a no dejarse llevar por carisma o trayectoria, porque el error no siempre se presenta con intenciones maliciosas. A veces llega de manera sutil, envuelto en palabras agradables, pero si no se filtra, contamina. Y si el pueblo no está capacitado para distinguir entre la verdad y el error, terminará creyendo mentiras con apariencia de unción. La honra a los pastores no debe desaparecer, es bíblica, pero nunca debe reemplazar el llamado a examinarlo todo y retener lo bueno. A menudo se ha enseñado erróneamente que todo sufrimiento, toda prueba o toda dificultad son un castigo directo de Dios. Esta enseñanza ha distorsionado la percepción del carácter divino, convirtiendo la corrección en condena y la disciplina en amenaza. Sin embargo, la Escritura revela que Dios corrige por amor, no por ira ciega, y que cada intervención divina tiene el propósito de moldear, enseñar y restaurar. En Proverbios 3:12 se afirma: porque Jehová al que ama disciplina, como el Padre al Hijo a quien quiere. La disciplina es un acto de cuidado, no un acto de rechazo. Cuando se predica que cada dificultad es castigo, se genera temor en lugar de confianza, confusión en lugar de entendimiento. El creyente deja de reconocer la mano amorosa del Padre y comienza a asociar la presencia de prueba con abandono. Pero la disciplina no es una señal de rechazo, sino de cercanía. En Hebreos 12:6-7 se explica: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Esta es una verdad que libera y al mismo tiempo exige respuesta.
Entender la corrección como guía y no como condena. Dios utiliza la corrección para formar carácter, fortalecer la fe y profundizar la obediencia. Cada prueba tiene un propósito que trasciende lo inmediato. En Job 23:10, Job declara: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. La metáfora del oro revela la intención de Dios: purificar lo esencial, no destruir lo valioso. La prueba no es castigo arbitrario, es refinamiento, no es rechazo, es preparación. Sin esta comprensión, la enseñanza sobre disciplina puede convertirse en instrumento de miedo en lugar de catalizador de crecimiento espiritual. El Antiguo Testamento está lleno de ejemplos donde Dios permitió pruebas con el fin de fortalecer la fe de su pueblo. En Deuteronomio 8:2-3 se recuerda que el desierto no fue una condena, sino un medio para enseñar dependencia de Él y acordarte de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si guardarías sus mandamientos o no. Las pruebas no fueron un castigo por capricho, fueron parte de un proceso de formación y discernimiento. Jesús mismo enseñó esta perspectiva cuando habló sobre las pruebas en la vida de sus seguidores. En Juan 15:2 afirmó: todo ramo que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. La limpieza del fruto no es destrucción, es poda. La poda duele, pero aumenta la productividad, la salud y la plenitud del árbol. Así también la disciplina divina tiene como fin producir fruto abundante y duradero, no destruir lo que ha sido creado para crecer. Confundir corrección con castigo produce consecuencias graves. La enseñanza de un Dios vengativo fomenta legalismo, culpa constante y miedo paralizante. El creyente deja de caminar confiado, deja de discernir la dirección del Espíritu y se enfoca únicamente en evitar la supuesta ira de Dios. Pero la verdadera corrección busca acercamiento, no distancia, busca obediencia, no miedo, busca madurez, no sumisión ciega. Todo esto está reflejado en el amor de Dios, que disciplina con un propósito eterno. En el Nuevo Testamento, la obra del Espíritu Santo complementa esta disciplina amorosa. Romanos 8:28 recuerda que todas las cosas cooperan para bien de quienes aman a Dios. Las dificultades, las pruebas, las correcciones, todas forman parte de un plan mayor que no busca castigar, sino perfeccionar. Esta perspectiva libera al creyente de la angustia constante y le permite ver cada situación adversa como oportunidad de crecimiento espiritual y no como señal de desaprobación divina. La corrección divina siempre está acompañada de guía, instrucción y provisión. Dios no deja al hombre solo frente a la prueba, le equipa con su palabra, le fortalece con su espíritu y le asegura que su propósito es bueno. En Santiago 1:2-4 se exhorta a considerar la prueba como motivo de gozo porque produce paciencia y perfección en la fe. La disciplina, cuando se entiende correctamente, es un instrumento de amor que busca el bien eterno de la persona, no su humillación. Comprender esta verdad cambia la relación con Dios. El creyente deja de temer la dificultad y comienza a esperar la instrucción. La disciplina deja de ser amenaza y se convierte en señal de cuidado. La corrección deja de generar desánimo y provoca crecimiento. Cada desafío, cada reprensión, cada ajuste divino es una oportunidad para acercarse más al Padre, para caminar en santidad y para cumplir el propósito eterno que Él ha establecido. Por lo tanto, confundir castigo con corrección es una de las mentiras más peligrosas que se pueden predicar. Derriba la fe, envenena la relación con Dios y oscurece la comprensión del amor divino.